Shrek, historias reales. Presentan este programa Landoni, asesoramiento audiovisual. Paulo Tatú. Contacto paulotatú@facebook.com. Marjos, relojería, joyería, mallas y pilas en el acto. Paseo Julieta, local 3. El taller de Erika, Paseo Julieta, local 7. Roberto Coafero Internacional, Paseo Julieta, local 1. Si querés aprender inglés y portugués, Instituto Salinas, Paseo Julieta, planta alta. Escuela de Cine y Actuación, ahora en Salinas, actuación y realización audiovisual. Inicio de cursos julio 2013. Reserva tu lugar. La licenciada en Economía Yanire Perdomo presentó en Parque del Plata su libro Economía biocéntrica, el retorno al origen. Estamos con Yanire Perdomo Boga. Ella es licenciada en Economía, es profesora de biodanza y hace instantes en el Centro de la Cultura, en la Casa de la Cultura de Parque del Plata, acaba de presentar su libro Economía biocéntrica. Bueno, Yanire, es un gusto que estés con nosotros en REC. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un gusto también. Bueno, contanos a ver un poquito qué es la economía biocéntrica, ¿de qué habla el libro? La economía biocéntrica es una economía centrada en la vida, eso es básicamente. Es una nueva propuesta que a mí me gusta aclarar que en realidad es una nueva visión, pero que toma lo originario, lo más antiguo, porque en realidad el título del libro es Economía biocéntrica, el retorno al origen. Y de alguna manera es una nueva visión porque siento que en este momento así como que estamos enceguecidos por una visión muy de corto plazo y que de alguna manera nos han transmitido un mensaje de que lo que vemos en este momento es todo lo que hay. Y bueno, desde esa visión de corto plazo es que se sostiene la economía convencional, que se sustenta en principios antropocéntricos. Entonces, la economía biocéntrica lo que hace es incorporar el principio biocéntrico a la economía. Bio es por vida, implica colocar la vida en el centro de todos nuestros comportamientos, de nuestras actitudes. El principio biocéntrico es un principio formulado por Rolando Toro Araneda, que es el creador del sistema biodanza, lo formuló en 1970 y lo que él dice es justamente eso, colocar la vida en el centro como motivación, como finalidad y como acción, o sea, en todo el proceso que sea la vida la que nos dé el fundamento. Contanos un poco, ya metiéndonos de lleno en el libro, ¿qué diferencia podemos encontrar con la economía que nos marca el sistema que todos conocemos con la economía biocéntrica? ¿Cuáles son esas diferencias bien marcadas de lo que estamos acostumbrados y lo que propone esta propuesta de economía biocéntrica? Bueno, básicamente porque la economía convencional, el sistema hegemónico, como te decía, está guiado y está sustentado en principios antropocéntricos. Y lo que presenta son elevados grados de disociación que se manifiestan. Esta disociación se manifiesta en lo que son las patologías tanto del consumo como de la producción, que son las etapas originarias del proceso económico. Este libro se enfoca en las etapas originarias, no tanto las tardías, que sería la comercialización y las finanzas, con la intención de trascender el diagnóstico de la situación actual y realizar una propuesta para volver a integrar, partiendo de la disociación. O sea, el diagnóstico es la producción y su patología, el productivismo, el consumo y su patología, el consumismo son características de esta civilización. ¿Qué podemos hacer nosotros más allá de ese diagnóstico como para encontrar un camino o construir un camino entre todos, colectivamente un camino que lleve a una alternativa saludable? O sea, ¿cómo hacer para incorporar el principio biocéntrico dentro del consumo, dentro de la producción y cuál sería el modelo de desarrollo que deberíamos alcanzar para construir esta alternativa saludable? Y de ahí cuál sería el camino de retorno al origen también. Pero básicamente es eso, el productivismo muestra de alguna manera una disociación que es netamente antropocéntrica, porque es el ser humano que se coloca por encima
de las otras personas y de la naturaleza, y desde ese lugar superior lo que hace es adquirir poder para extraer recursos, entre comillas, naturales y explotar recursos humanos sin discriminación y bueno, sin importarle tampoco cuáles son las consecuencias del proceso, solamente con el objetivo de incrementar la producción. Y eso de alguna manera responde a una falla que implica el confundir lo que son los recursos con las fuentes de los recursos. Es entre otras fallas, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar muchísimo del productivismo, pero eso es característico de la civilización actual. Y el consumismo es muy claro, ¿no? De alguna manera estamos respondiendo a estímulos externos y estamos generando o nos están generando permanente insatisfacción. Nos ofrecen lo que no tenemos y nos quieren convencer que necesitamos eso para volvernos cada vez más insatisfechos. Entonces, la propuesta de la economía biocéntrica tiene que ver con recuperar un consumo y una producción que sean saludables. Un consumo que en lugar de atender a los estímulos externos pueda permitirnos reconectar con nuestra base instintiva, poder descubrir cuáles son nuestros verdaderos deseos y de ahí conectar esos deseos con nuestras necesidades auténticas y no estar siempre respondiendo a los estímulos externos que nos crean falsas necesidades. Y la producción tiene que ver también con el asignarle un valor sagrado, porque el principio biocéntrico implica resacralizar la vida. Entonces, asignarle un valor sagrado a la fuente de los recursos y, por ejemplo, no creer que la naturaleza es un recurso o no creer que el ser humano es un recurso. Poder decir, bueno, la naturaleza es una fuente de recursos prodigiosa, abundante, próspera. El ser humano es una fuente de recursos, el ser humano en comunidad es una fuente de recursos. Pero poder aclarar poder distinguir entre los recursos y las fuentes es imprescindible para que podamos volverle a asignar valor sagrado a las fuentes de los recursos. Eso es como un poco la diferencia de lo que sería la economía biocéntrica de lo que es la economía convencional. Es sobre todo eso, el principio biocéntrico en oposición a lo que son los principios antropocéntricos. Y contanos un poquito, como decías, ¿no? Sabemos que es difícil seguir sustentándonos de esta manera, explotando los recursos del planeta de alguna manera como lo hacemos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te interesás y cómo es eso que decías, como decís vos por ahí en el libro, que te surge la necesidad de transmitir este conocimiento? Y cómo lo relacionás con la formación tuya como licenciada en economía y como profesora de biodanza, y de dónde nace, cómo te interesó el tema y de dónde nace esa cosa, como decís vos, que bueno, te nace de adentro transmitir ese conocimiento. Sí, y ahí vamos bien a lo que es el consumo desde un lugar saludable, un consumo biocéntrico. Esa es una necesidad que sale del deseo mismo de mis células y que es una necesidad que difícilmente pueda ser satisfecha en el mercado. O sea, yo compartiendo esta propuesta de alguna manera estoy satisfaciendo por lo menos dos necesidades fundamentales. Una es la necesidad de crear, o sea, la necesidad de poder plasmar a nivel existencial, porque estoy creando mi existencia desde otro lugar, pudiendo integrar mis formaciones y pudiendo ser nueva de nueva con esto, y a nivel de crear una obra, como yo digo, a mí me gusta decir, mi libro es un hijo, porque de alguna manera el escribir un libro es parir, el acto, la concepción de biodanza es biológica. El acto, dice Rolando Toro, el acto creativo es un acto tan fisiológico como parir. Entonces, de alguna manera estoy satisfaciendo mi necesidad de creación, mi necesidad de crear. Y también estoy satisfaciendo mi necesidad de afectividad, de afectar. Porque de alguna manera, con quien entre en comunicación aquí, voy a estar afectando, porque la afectividad tiene que ver con eso, con el afectar y ser afectados. Entonces, yo tengo una intención explícita de involucrar a todos aquellos que reciban el mensaje en la acción.
a mí me interesa esto, me preguntás por qué me interesa el tema. Me interesa porque es parte de mi creación y me interesa porque yo apuesto a los pequeños cambios, a los cambios personales, a los cambios colectivos, a esos cambios pequeñitos que son sutiles, que parece que son invisibles, son los que fortalecen de alguna manera la red. Y son cambios que seguramente escapan a lo que son las estructuras de poder. Entonces, se van tejiendo redes y de alguna manera se va fortaleciendo esa red y se va generando una gran transformación. Entonces, yo apuesto a eso. Y por eso cuando invito así a tomar decisiones conscientes, a asumir así una actitud de cuidado en la vida, de poder así asumir también el compromiso en cada pequeña acción, en realidad es porque estoy también invitando a eso, invitando a confiar en que más allá de lo que vemos cerquita, la transformación acontece de todas maneras. Entonces sí, me interesa porque soy una utópica, como digo, porque creo que la utopía es lo que todavía no se ha manifestado, pero que tiene el potencial de manifestarse. Y yo apuesto a que haya una alternativa, apuesto a una nueva civilización. Yo acá en el libro, puedo leer así este pedacito. ¿Cómo no? Este libro trasluce una invitación a asumir un rol protagónico en la creación de la nueva civilización que se está gestando, a tomar las riendas de nuestro proceso evolutivo e involucrarnos en el rescate de lo primordial. Y en realidad, cuando yo conocí biodanza, que fue hace como 13 años, quedé fascinada con biodanza y mi realidad era muy diferente a lo que es mi realidad actual. Estaba realizando un trabajo que no me hacía sentir feliz, estaba con un montón de actividades que de alguna manera me mostraban que había una disociación entre lo que yo pensaba, lo que sentía y lo que quería hacer. Entonces, todo lo que ha sido biodanza en mi vida ha implicado en ese proceso, que es un proceso de integración humana, es un sistema de integración humana, me ha llevado de alguna manera a integrar esos tres aspectos, el pienso, el siento y el hago. Y bueno, cuando logré conciliar la biodanza, cuando logré así integrar el principio biocéntrico a la economía, para mí fue así un descubrimiento maravilloso y lo que quiero es así compartirlo. Sí. ¿Y a quién está enfocado? Por ejemplo, ¿qué edades? Por ejemplo, el libro, ¿a quién puede interesar? Es evidente que es para todo el mundo, pero ¿a quién sería? ¿Cómo hay que estar preparado como para entrar cuando alguien dice, bueno, vamos a encarar el libro, vamos a ver cómo es esto de la economía biocéntrica? ¿A quién está enfocado? Es muy bueno eso que me preguntas, porque puede llegar a parecer que es para expertos en la economía, ¿no? Y en realidad esta también es una intención explícita. Yo quiero simplificar la economía. O sea que esta propuesta es para las personas, para todas las personas, porque en realidad el mensaje que nos transmiten es que la economía es algo difícil, que es algo que está allá arriba. Nos hablan de variables macroeconómicas, que bueno, que nosotros no podemos hacer nada con respecto a eso, ¿no? Miramos así en los noticieros los indicadores que manejan los expertos y de ahí, bueno, no puedo accionar. Y la idea acá es justamente integrar la economía, bajarla, integrarla como una dimensión humana de administración de recursos para satisfacer necesidades. Y desde ese lugar todos hacemos economía. El sentido originario del término economía viene de la palabra oikonomía, que oikos significa casa u hogar, y nomía viene del término nomos, que significa administración, cuidado, orden. Desde ese lugar y en el sentido más social de la economía sería el cuidado o la administración de la casa, del hogar. Eso no es lo que nos transmiten en general, porque también hay un interés en hacer que la economía sea inaccesible. Mi propuesta es una propuesta para simplificar la economía, para que nos empoderemos de la economía, para que desde ese lugar de empoderarnos, porque también implica el empoderarnos a asumir responsabilidad, y demos respuesta. Eso es la responsabilidad, ser capaz de dar respuesta.
como en algún momento me dijeron y me encantó, ser profesional implica la capacidad y la habilidad de profesar. Y desde algún lugar yo estoy eligiendo profesar una economía alternativa, una economía saludable y una economía simple. La economía no es complicada, la economía es simple. Entonces, es para las personas, para todo aquel que tenga interés de alguna manera en asumir esa responsabilidad, ese compromiso de accionar en los pequeños cambios, en las decisiones, en las pequeñas decisiones, e ir generando la transformación. Desde el lugar que yo puedo aportar, que es de la economía. Y Yanire, contanos, bueno, desde ya como para todos, es el libro, muy interesante eso. ¿Cómo se puede tener acceso a él? Porque hay mucha gente que está mirando y dice, bueno, pucha, qué buen tema, qué interesante, es muy lindo, es un lindo cambio, es para hacer conciencia realmente. Y bueno, ¿dónde se puede conseguir este libro? Yo puedo dar un contacto. ¿Cómo no? Porque parte de la economía biocéntrica es disminuir de alguna manera la intermediación comercial, o sea que no está en librerías. Los libros yo los he vendido personalmente, en las presentaciones, o gente que me encarga. Es maravilloso y me sorprende muchísimo cómo se va tejiendo la red, porque de repente me encargan para regalar y de repente me escribe gente que no conozco pero que le llegó el libro, y esa dimensión de lo personal, esa dimensión del vínculo, me fascina, me parece, lo estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, porque además es sabido que la intermediación comercial tiene un poder bastante interesante, además de quedarse con un porcentaje elevado de las ventas, del precio de ventas sobre el precio de ventas, pero también la intermediación comercial, así como la intermediación financiera, que son etapas que yo apenas menciono aquí en el libro, pero son las que están más disociadas. Bueno, tratar de contribuir también desde ese lugar a una economía sin intermediación. Así que puedo dar el mail. Con mucho gusto, por favor, Yanire. Bueno, se los puedo, no sé, Yanire, así como suena, Yanire, YANIRE, .economía biocéntrica, todo junto, @gmail.com. ¿Ah? Muy bien, Yanire. Igual después ustedes lo tienen, si alguien le... Por supuesto que lo vamos, si por supuesto. Si quieren encargar libros, así feliz. Y estoy en Facebook también. Y Yanire, contame, bueno, este libro que se estrenó en agosto, se presentó en varios lugares del país, internacionalmente también en Chile. ¿Qué repercusiones tuvo y cómo en este tiempito, qué expectativas tenés y qué pudiste ver acerca de la exposición de este libro? La verdad que lo que yo estoy haciendo es disfrutando muchísimo con esto. Con los libros, y bueno, en mi casa, en el campo, hemos estado haciendo talleres y yo disfruto muchísimo lo que es eso que te decía, la dimensión personal, el vínculo y la interacción que se genera, ¿no? O sea, la retroalimentación también. Lo estoy disfrutando, las expectativas son, pretendo no generarme muchas expectativas para ir disfrutando más lo que estoy viviendo. Desde agosto, que fue el 30 de agosto se presentó, hasta ahora la respuesta ha sido hermosa. Para mí, las cosas que me dice la gente cuando me escucha o cuando me lee, para mí es increíble. Desde, no sé, los vecinos que han vivido toda la vida en el campo, hasta, no sé, todo el feedback que he recibido, que estoy recibiendo, para mí es súper gratificante. Entonces, es como retroalimentar eso que decía, ¿no? Satisfacer mis propias necesidades de creación y de afectividad. De alguna manera también siento que está satisfaciendo necesidades de otras personas. Cuando hay uno de los aspectos, cuando yo hablo de la producción saludable, que tiene que ver con la redignificación del trabajo. Y un trabajo que
que considere a la persona digna. O sea, el ser humano no es digno en función del trabajo que realiza, sino que debe rescatar su dignidad, su valor intrínseco para poder elegir cuál es el trabajo en el cual se sienta autorrealizado. Y creo que cuando nosotros conectamos y nos alineamos con eso, que es lo que tenemos que hacer, opera algo que es maravilloso, que conectamos con las necesidades de los otros y nos damos cuenta que estamos dando respuesta, y de alguna manera también con las necesidades de la totalidad, porque estamos contribuyendo con nuestro aporte al todo. Entonces desde ahí Rolando Toro habla de 3 niveles de conexión con la vida cuando habla de cuidar la vida desde el principio biocéntrico, y habla de conexión conmigo mismo, con los semejantes y con la totalidad, sea naturaleza, cosmos. Entonces cuando satisfacemos nuestras necesidades, no es que estamos primero pensando en nuestras necesidades. Cuando satisfacemos las necesidades de los otros, tampoco es primero, se da simultáneamente. Lo que hay que hacer es poder conectar con nuestras necesidades auténticas, descubrir cuál es nuestro aporte único, que no va a haber otra persona que haga lo que nosotros hacemos, y desde ese lugar de autorrealización feliz estamos también contribuyendo a todo, y eso es lo que estoy disfrutando muchísimo. Bueno, Yaniré, desde ya de mi parte y de todo el equipo de REC te felicitamos por este libro, que es la verdad que una teoría muy agradable, hermosa y bueno, una alternativa que a lo que es evidente que no se puede seguir así, en lo que opino yo y seguramente muchos. Así que bueno, te felicitamos, te agradecemos infinitamente que hayas estado en la cámara de REC con nosotros, y bueno, los mayores de los éxitos para este nuevo emprendimiento. Bueno, muchas gracias y gracias a todos. Presentaron este programa Landoni, asesoramiento audiovisual. Paulo Tatú. Contacto paulotatú@facebook.com. Marcos, relojería, joyería, mallas y pilas en el acto. Paseo Julieta, local 3. El taller de Erika, Paseo Julieta, local 7. Roberto Coafero Internacional, Paseo Julieta, local 1. Si querés aprender inglés y portugués, Instituto Salinas, Paseo Julieta, planta alta. Escuela de Cine y Actuación, ahora en Salinas, actuación y realización audiovisual. Inicio de cursos julio 2013. Reserva tu lugar. Hasta acá el programa de hoy. Nos vemos dentro de 7 días con más REC, historias reales.